Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha luchado contra fuerzas que no puede ver, pero que afectan su vida de maneras profundas. Hay momentos en los que todo parece salir mal, en los que la adversidad se acumula, las puertas se cierran y la sensación de opresión se vuelve casi insoportable. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que algo, sin importar cuánto te esfuerces, parece estar bloqueando tu camino, que cada intento de avanzar termina en frustración, que las relaciones, las oportunidades y hasta la paz interior parecen escaparse de tus manos. Lo que muchos no saben es que detrás de estas circunstancias hay fuerzas espirituales operando, fuerzas que buscan desviarte del propósito de Dios, robarte la paz y mantenerte atrapado en un ciclo de angustia y desesperanza. Pero aquí está la clave: Dios no te ha dejado indefenso. En su palabra hay un pasaje que tiene el poder de detener todo el mal en tu vida, de romper cualquier cadena que el enemigo haya intentado colocar sobre ti y de restaurar todo lo que se ha perdido. Y hoy, si prestas atención a este mensaje, si abres tu corazón y tomas esta revelación como tuya, verás cómo todo comienza a cambiar. El mundo espiritual es real y no es algo de lo que debamos huir o ignorar. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que muchos de los problemas que enfrentamos tienen una raíz espiritual. No es casualidad que ciertas dificultades se repitan una y otra vez, que el miedo, la ansiedad y la desesperanza intenten gobernar tu vida. Pero aquí está la buena noticia: Dios ya nos ha dado la victoria y su palabra es el arma más poderosa para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Cuando proclamas este pasaje con fe, no solo estás repitiendo palabras, estás declarando guerra en el mundo espiritual, estás estableciendo la autoridad de Dios en tu vida y estás cortando de raíz todo lo que ha intentado impedir tu bendición. Tal vez en este momento sientes que estás atrapado en una tormenta, que hay situaciones en tu vida que han llegado al punto de quebrarte. Problemas financieros que no se resuelven, relaciones que se han deteriorado sin razón aparente, puertas que se cierran justo cuando pensabas que estabas a punto de recibir una bendición. Quizás te has preguntado: ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso Dios me ha abandonado? Pero déjame decirte algo: Dios nunca te ha dejado. De hecho, muchas veces es en medio de la prueba donde Él se manifiesta con mayor poder. Pero hay algo que debes hacer. No puedes quedarte en el miedo, en la tristeza o en la resignación. Debes levantarte y proclamar su palabra con autoridad, porque cuando lo haces, el mundo espiritual responde. Dios no te llamó a vivir en derrota, sino en victoria. Y este pasaje bíblico que vamos a proclamar juntos tiene la capacidad de revertir cualquier situación, de transformar cualquier circunstancia y de traer la paz que tanto has estado buscando. Uno de los testimonios más impactantes sobre el poder de la palabra de Dios es el de un hombre que había perdido todo. Su negocio quebró, su matrimonio se desmoronó y su salud comenzó a deteriorarse. Se sentía completamente solo, sin fuerzas, sin esperanza. Pero en medio de su dolor, alguien le habló de un pasaje en la Biblia que podía cambiarlo todo. Al principio dudó. Pensó que eran solo palabras, que nada podía sacarlo del pozo en el que se encontraba. Pero decidió intentarlo. Cada mañana proclamaba en voz alta ese pasaje, lo repetía con convicción, lo declaraba sobre su vida, aunque aún no veía cambios. Y algo comenzó a suceder. Primero, su corazón empezó a llenarse de paz, una paz que no tenía sentido dadas sus circunstancias. Luego, pequeñas puertas empezaron a abrirse. Un día recibió una oportunidad de trabajo inesperada. Su salud mejoró. Su familia comenzó a restaurarse. Lo que parecía imposible comenzó a cambiar simplemente porque decidió creer en el poder de la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Pero así como hay testimonios de victoria, también hay historias de aquellos que, por no entender la importancia de la palabra, han quedado atrapados en ciclos de derrota. Hay personas que han permitido que el miedo controle su vida, que han creído más en las mentiras del enemigo que en las promesas de Dios. Han aceptado la escasez, el fracaso y la angustia como su realidad permanente, sin darse cuenta de que Dios ya les ha dado las herramientas para salir de esa situación.
Esas personas han intentado solucionar sus problemas con su propia fuerza, con estrategias humanas, con consejos mundanos, pero nada ha funcionado. Y la razón es simple: la verdadera solución solo se encuentra en Dios. No puedes luchar batallas espirituales con armas naturales. Necesitas el poder de su palabra, necesitas proclamarla con fe, necesitas aplicar este pasaje en tu vida y verás cómo todo cambia. Ahora quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que todo está en tu contra? ¿Cuántas veces has visto puertas cerrarse justo cuando estabas a punto de recibir una bendición? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo que no puedes ver, pero que parece estar bloqueando tu avance? No es coincidencia que estés aquí, escuchando este mensaje. Dios quiere que sepas que no tienes que seguir viviendo bajo esa opresión, que no tienes que aceptar las circunstancias como definitivas, que hay un pasaje en su palabra que tiene el poder de detener todo el mal en tu vida, y ahora es el momento de proclamarlo con fe. La Biblia dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este pasaje es una promesa directa de Dios para su pueblo. No importa qué planes haya tramado el enemigo contra ti, no importa qué mentiras hayan hablado en tu contra, no importa cuántos obstáculos se presenten en tu camino, Dios dice que nada de eso prosperará. Pero aquí está la clave: debes proclamarlo con fe, debes declararlo con autoridad, debes apropiarte de esta promesa y hacerla parte de tu vida diaria. Porque cuando lo haces, estás activando el poder de Dios en cada área de tu vida. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que necesitas que Dios intervenga en tu vida, escribe en los comentarios: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hazlo con fe, porque cuando declaras la palabra, estás sellando tu victoria en el mundo espiritual. No permitas que el miedo, la duda o la desesperanza te roben lo que Dios ya ha preparado para ti. Toma este pasaje, proclámalo cada día, recuérdalo en cada batalla y verás cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él quiere que sepas que no estás solo, que su poder está disponible para ti, que su palabra es la llave que necesitas para ver cambios reales. No permitas que el enemigo te haga creer que no hay solución, que todo está perdido, que no hay salida. Porque la verdad es que Dios ya ha vencido, y cuando proclamas su palabra con fe, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos actúa en tu vida. Así que levántate, toma esta promesa, declárala con autoridad y prepárate, porque lo que viene para ti es victoria tras victoria. Cuando proclamas la palabra de Dios con fe, el mundo espiritual responde. No es solo un acto simbólico, es una declaración de guerra contra todo aquello que ha intentado detenerte. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando un hijo de Dios se aferra a su promesa y la declara con convicción, las cadenas se rompen, las puertas cerradas se abren y lo que parecía imposible comienza a suceder. Pero aquí está la clave: no basta con saber que la palabra tiene poder, debes usarla, debes apropiarte de ella, debes proclamarla con autoridad en cada área de tu vida. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con argumentos humanos, sino con la Escritura. En Mateo 4:4, Jesús le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves lo que hizo? No debatió, no dudó, simplemente declaró lo que estaba escrito. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagas hoy, que tomes su palabra y la uses como la espada que es. Quizás en este momento sientes que el enemigo ha intentado desestabilizarte, que ha usado circunstancias, personas o incluso tus propios pensamientos para hacerte creer que no puedes salir adelante. Tal vez has escuchado mentiras en tu mente, palabras como: no vas a lograrlo, Dios se ha olvidado de ti, tu situación no tiene solución. Pero déjame decirte algo: esas palabras no provienen de Dios, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar
y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado contigo. Su propósito en tu vida sigue intacto y el enemigo lo sabe. Por eso ha intentado frenarte con dudas, con miedo, con ataques disfrazados de problemas cotidianos. Pero hoy es el día en que todo eso cambia. Hoy es el día en que te levantas y declaras que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que todo mal plan en tu contra se desmorona, que la paz y la bendición de Dios inundan tu vida de una manera que no podrás explicar. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás a punto de rendirte, que las fuerzas no te alcanzan, que el peso de la prueba es demasiado grande, que ya no ves salida. Pero ahí es donde Dios actúa con más poder. ¿Recuerdas la historia de Pablo y Silas en la cárcel? Ellos habían sido azotados, humillados, encadenados en una prisión oscura. Todo indicaba que su destino estaba sellado, que no había esperanza para ellos. Pero en medio de la noche, en lugar de rendirse, comenzaron a alabar a Dios. Hechos 16, 25 a 26 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Puedes ver lo que sucedió? No se quejaron, no lamentaron su situación, no permitieron que el miedo los dominara. En cambio, decidieron proclamar la grandeza de Dios, y cuando lo hicieron, el mundo espiritual reaccionó. Sus cadenas se rompieron, y no solo las de ellos, sino las de todos los que estaban en la prisión. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No solo cambia tu vida, sino que su poder se extiende a todo lo que te rodea. Si en este momento sientes que hay algo que ha estado oprimiéndote, que hay áreas de tu vida en las que no ves avances, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: hoy declaro que el poder de Dios rompe toda cadena en mi vida. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra, estamos sellando nuestra victoria en el mundo espiritual. No es solo un comentario, es un acto de fe. Es una declaración de que crees que Dios está actuando en tu vida, incluso si todavía no lo ves con tus ojos naturales. Porque la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha prometido. Y si Él dijo que ninguna arma forjada prosperará contra ti, eso significa que ya eres más que vencedor. Pero hay algo más que debes saber. No basta con proclamar la palabra una vez y esperar que todo cambie de inmediato. La fe es persistencia, es declarar la verdad de Dios cada día, es negarse a aceptar las mentiras del enemigo, es levantarse cada mañana con la seguridad de que Dios está peleando por ti. Josué 1:8 nos da una clave fundamental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notas lo que dice? No es algo que hacemos una sola vez, es un estilo de vida. Es vivir cada día anclados en la palabra, creyendo y proclamando lo que Dios ha dicho por encima de lo que las circunstancias nos muestran. Si hoy decides tomar este pasaje y hacerlo tuyo, verás cambios. Verás cómo las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, cómo la paz que habías perdido regresa a tu vida, cómo las bendiciones que parecían lejanas comienzan a manifestarse, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si Dios ha dicho que su palabra tiene poder, entonces no hay duda. Cuando la proclamas con fe, algo sucede en el mundo espiritual. Así que ahora es tu momento. No sigas permitiendo que el miedo, la angustia o la desesperanza tengan control sobre tu vida. Hoy es el día en que te levantas y proclamas que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que todo lo que el enemigo ha intentado en tu contra queda cancelado en el nombre de Jesús. Que el propósito de Dios en tu vida sigue intacto y que todo lo que estaba bloqueado comienza a abrirse. Escribe en los comentarios con fe, declara con convicción:
Y sobre todo, sigue aferrándote a la palabra cada día. Dios está obrando, aunque no lo veas. Su plan para ti es de bien, de bendición, de victoria. Y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Hay algo que pocos se atreven a decir, pero que es una realidad que ha destruido la vida de muchas personas. Alejarse de Dios y de su palabra es la puerta abierta para que el enemigo tome control de áreas que antes estaban protegidas. No se trata solo de cometer errores, se trata de descuidar la conexión con el único que puede librarnos de todo mal. Es un patrón que se ha repetido una y otra vez en la historia de la humanidad. Personas que un día caminaron con fe, pero poco a poco dejaron que el miedo, la duda y las preocupaciones del mundo los apartaran de la presencia de Dios. Y cuando eso sucede, el enemigo no pierde tiempo en entrar. Mira la historia del pueblo de Israel. En Números 14, Dios les había prometido la tierra prometida, les había mostrado señales, había abierto el mar rojo delante de sus ojos, los había alimentado con maná del cielo, y aún así, cuando llegó el momento de confiar en su palabra, dudaron. Escucharon a los espías que trajeron un reporte negativo, se dejaron llevar por el temor y dijeron: mejor volvamos a Egipto. Egipto, el lugar donde fueron esclavos, donde sufrieron opresión, donde clamaban día y noche pidiendo liberación. ¿Por qué querían regresar? Porque el miedo los dominó, porque no fueron capaces de creer que Dios podía terminar lo que había comenzado. Y como resultado, toda esa generación murió en el desierto. Nunca vieron la promesa cumplida. ¿Cuántas veces has estado a punto de recibir una bendición, pero el miedo te ha paralizado? ¿Cuántas veces Dios ha abierto una puerta, pero en lugar de cruzarla, has dudado de su fidelidad? Déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. El enemigo quiere que te rindas, quiere que te alejes de la palabra, quiere que regreses a la esclavitud de antes. Pero tú no eres de los que retroceden. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Si alguna vez has sentido que has estado al borde de la victoria, pero algo te ha detenido, quiero que escribas en los comentarios: yo no volveré atrás. Mi confianza está en Dios. Escríbelo con fe, como una declaración de que no caerás en la misma trampa que destruyó a muchos. Otro ejemplo claro es el de Sansón, un hombre elegido por Dios, con un propósito claro y con una fuerza sobrenatural que lo hacía invencible. Pero cometió el error de confiar en su propia fuerza y descuidar su relación con Dios. Se rodeó de personas equivocadas, ignoró las advertencias y pensó que podía jugar con el pecado sin sufrir consecuencias. Hasta que un día, cuando intentó levantarse con la misma fuerza de siempre, la Biblia dice en Jueces 16:20 que él no sabía que Jehová se había apartado de él. Se quedó solo, sin poder, sin visión, sin propósito. Su arrogancia lo llevó a perderlo todo. Esto es lo que pasa cuando dejamos de depender de Dios y comenzamos a confiar en nosotros mismos, cuando pensamos que podemos seguir sin buscar su dirección, sin orar, sin leer su palabra. Todo parece estar bien por un tiempo, hasta que un día te das cuenta de que has perdido tu fuerza, de que la paz ya no está en tu vida, de que lo que antes parecía fácil, ahora se ha vuelto imposible. Pero lo más peligroso de todo es que, al igual que Sansón, muchos no se dan cuenta de que Dios se ha apartado de ellos hasta que ya es demasiado tarde. No dejes que eso te pase a ti. Tal vez ahora mismo te encuentras en una situación parecida. Tal vez antes eras una persona de oración, una persona que creía con firmeza en las promesas de Dios, pero poco a poco te fuiste alejando. No fue de un día para otro, fue una serie de pequeñas decisiones. Hoy no tengo tiempo para orar, hoy estoy demasiado cansado para leer la Biblia, hoy no me siento bien para ir a la iglesia. Y sin darte cuenta, han pasado semanas, meses, quizá años, y sientes que tu vida ya no tiene la misma dirección. Pero aquí está la buena noticia: no importa cuánto te hayas alejado, Dios todavía está llamándote de vuelta. No importa cuántas veces hayas fallado, su misericordia sigue disponible para ti hoy. Si alguna vez has sentido que perdiste tu conexión con Dios, quiero que escribas en los comentarios: Señor, hoy regreso a ti. Porque ese es el primer paso para restaurar lo que se ha perdido. Dios nunca rechaza a alguien que regresa con un corazón sincero.
La Biblia dice en Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios no quiere una fe superficial, no quiere que lo busques solo cuando tienes problemas. Quiere que vuelvas a Él con todo tu corazón, que dependas de su palabra cada día. No dejes que el enemigo gane esta batalla. No permitas que el miedo, la duda o las heridas del pasado te roben lo que Dios tiene para ti. La victoria ya ha sido ganada, pero necesitas tomar tu lugar, necesitas recordar quién eres en Cristo. Proclama hoy la verdad de Dios sobre tu vida, retoma la oración, vuelve a la presencia del Señor con la seguridad de que Él es fiel para restaurarte. Lo que el enemigo pensó que había destruido, Dios lo levantará con más fuerza. Escribe en los comentarios con fe, porque hoy comienza un nuevo capítulo en tu vida. Dios aún no ha terminado contigo. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez sobre el peligro de alejarnos de su camino, pero también nos muestra el poder que tiene su presencia para restaurarnos y protegernos de todo mal. En Salmos 91, 1-2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje no es solo un conjunto de palabras bonitas, es una promesa de protección para aquellos que permanecen bajo su cobertura. Pero hay una condición: habitar en su presencia. No visitarla de vez en cuando, no buscarlo solo cuando hay problemas, sino permanecer bajo su abrigo, vivir en su presencia, hacer de su palabra el fundamento de nuestra vida. Muchos repiten este pasaje sin comprender su profundidad. Quieren la protección de Dios, pero no quieren comprometerse con Él. Quieren que los libre del mal, pero no quieren renunciar a lo que los aleja de su propósito. Es como querer los beneficios de un refugio sin entrar en él. La pregunta es: ¿estás realmente habitando en su presencia? ¿O solo acudes a Él cuando las cosas se salen de control? Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta? No es que podamos hacer algunas cosas sin Él, es que sin su presencia, sin su dirección, sin su protección, no podemos hacer nada. Pero el problema es que muchos no se dan cuenta hasta que su vida comienza a derrumbarse. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que prosperaron porque permanecieron en Dios, pero también encontramos a aquellos que lo perdieron todo porque se alejaron. Mira el caso del rey Saúl, un hombre que fue ungido por Dios, que tenía un propósito claro, pero que en su orgullo comenzó a confiar más en sus propias decisiones que en la dirección de Dios. En el 1 Samuel 15, 22-23, el profeta Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl pensó que podía hacer las cosas a su manera, que podía desobedecer a Dios y aún así recibir su respaldo, pero la desobediencia lo llevó a perderlo todo. Fue rechazado como rey, fue atormentado por un espíritu malo y terminó su vida en completa desesperación. Todo porque no supo valorar la presencia de Dios. Y es aquí donde debemos hacer una pausa. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultarlo? ¿Cuántas veces hemos caminado en nuestra propia prudencia en lugar de buscar su guía? La Biblia dice en Proverbios 3, 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero la pregunta es: ¿realmente estamos confiando en Él o seguimos queriendo llevar el control de todo? Dios no puede dirigir a alguien que no se deja guiar. No puede proteger a alguien que insiste en salir de su cobertura. No puede restaurar a alguien que no reconoce que lo necesita. Ahora bien, tal vez en este momento estás recordando situaciones en las que te has apartado de Dios, decisiones que has tomado sin su dirección, caminos que has seguido sin consultarle. Pero aquí está la buena noticia: su misericordia sigue disponible. Dios no rechaza a los que vienen a Él con un corazón sincero.
En Joel 2:12-13 dice: Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia. No importa cuánto te hayas alejado, si hoy decides volver, Dios está dispuesto a restaurarte, pero tienes que tomar la decisión. No puedes seguir viviendo con un pie en la fe y otro en el mundo. No puedes seguir buscando la protección de Dios sin comprometerte con Él. Es momento de examinar nuestro corazón. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que Dios te está hablando, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Señor, hoy decido habitar en tu presencia, porque cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, cuando nos humillamos ante su presencia, Él nos levanta, nos restaura, nos cubre con su protección y nos muestra el camino correcto. No sigas caminando solo, no sigas luchando con tus propias fuerzas. Dios está aquí, esperando que le entregues el control de tu vida. ¿Estás listo para dar ese paso? Hay un salmo que tiene un poder especial para aquellos que buscan refugio en Dios. Un pasaje que, cuando se declara con fe, se convierte en un escudo contra toda obra del enemigo. No es un simple conjunto de palabras, sino una proclamación de victoria, una declaración de protección divina que puede cambiar el rumbo de cualquier vida. Y lo más sorprendente es que muchos creyentes lo han leído sin comprender la magnitud de lo que significa. Estoy hablando del Salmo 121. Este salmo comienza con una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta misma pregunta en los momentos de crisis? Cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, cuando sentimos que el mal nos acecha y que no hay salida. Pero la respuesta de este pasaje es clara y poderosa. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de los hombres, no viene de la suerte, no viene de nuestras propias fuerzas. Viene del Creador de todo lo que existe, del Dios Todopoderoso que tiene el control absoluto sobre cualquier situación. Cuando el enemigo intenta sembrar miedo en tu corazón, cuando la preocupación por el futuro te invade, cuando la duda susurra que estás solo, este salmo te recuerda que hay un Dios que vela por ti. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no se distrae, no olvida a sus hijos, no deja su trono por un solo segundo. Su protección es constante, su vigilancia es inquebrantable. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No importa lo que el enemigo intente contra ti, no importa cuántas trampas se levanten en tu camino, Dios ha prometido que no permitirá que tropieces, que no permitirá que el mal tenga la última palabra sobre tu vida. Y aquí viene algo aún más profundo. Este salmo no solo habla de protección en el presente, sino que también asegura que Dios está guardando cada paso de tu futuro. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. No dice que quizás lo hará, no dice que lo hará si eres lo suficientemente bueno, no pone condiciones inalcanzables. Es una promesa firme: Dios te guardará, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Porque el enemigo no solo busca atacarnos con problemas materiales o dificultades externas, su objetivo es más profundo. Quiere destruir tu fe, quiere hacerte dudar, quiere hacerte creer que Dios no está contigo. Pero esta palabra revela la verdad. Dios ha puesto un cerco de protección sobre tu vida y ningún ataque del enemigo podrá traspasarlo. Ahora bien, aquí es donde muchos fallan. Recitan este salmo, lo leen, lo escuchan, pero no lo aplican con fe. No basta con saberlo, hay que proclamarlo, hay que declararlo sobre nuestra vida. Hay que aferrarse a esta promesa con la certeza de que Dios cumple su palabra. Porque en los momentos de crisis, cuando todo parece derrumbarse, el enemigo tratará de hacerte olvidar lo que Dios ha dicho. Intentará que veas el problema más grande que la promesa. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo distinto. Quiero que tomes este salmo como un arma espiritual. Quiero que lo declares en voz alta, que lo hagas parte de tu vida diaria, que cada mañana al despertar recuerdes que hay un Dios que guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Quiero que declares con fe: Dios es mi protector,
Mi socorro viene de Él y nada podrá vencerme. No subestimes el poder de esta declaración, porque cuando proclamas la palabra de Dios con fe, algo comienza a cambiar en lo espiritual. Es hora de que tomes autoridad sobre tu vida. Es hora de que dejes de vivir con miedo. Es hora de que recuerdes quién está de tu lado. Jehová es tu guardador, y mientras permanezcas en su presencia, ningún mal podrá detenerte. ¿Estás listo para creerlo? ¿Cuántas veces has sentido que el mal te rodea, que hay fuerzas invisibles operando en tu contra, que por más que intentas salir adelante, algo parece empujarte hacia atrás? Hay personas que han vivido así toda su vida, como si estuvieran atrapadas en un ciclo del que no pueden escapar. Se esfuerzan, oran, trabajan duro, pero el enemigo siempre encuentra una forma de ponerles obstáculos. ¿Te ha pasado? Justo cuando parece que todo está mejorando, de repente una crisis, una traición, una pérdida, un problema inesperado, es como si hubiera algo que no los deja avanzar, algo que siempre está tratando de apagar su luz. Y aquí es donde muchos empiezan a preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué otros prosperan mientras yo sigo estancado? ¿Por qué mi esfuerzo no da frutos? ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Estas son las preguntas que el enemigo quiere sembrar en tu mente, porque su objetivo no es solo atacarte con problemas, sino hacerte dudar del poder de Dios en tu vida. Quiere que pienses que Dios no te escucha, que estás solo, que el mal tiene más poder que la voluntad del Señor. Pero esa es una mentira, una de las estrategias más antiguas del diablo para debilitar la fe de los hijos de Dios. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas han caído en la desesperanza porque creyeron esa mentira? ¿Cuántos han renunciado a sus sueños porque sintieron que nunca podrían vencer las barreras que se les presentaban? ¿Cuántos han perdido la paz porque dejaron que el miedo los dominara? El enemigo no necesita destruirte de inmediato, solo necesita hacerte creer que no hay salida. Y una vez que aceptas esa idea, empiezas a vivir como alguien derrotado, aunque Dios ya haya decretado victoria sobre tu vida. Pero hoy quiero decirte algo. El mal no tiene la última palabra en tu historia. Hay un pasaje en la Biblia que ha sido usado por generaciones como un escudo contra toda obra de las tinieblas. Un pasaje que ha protegido a los justos en tiempos de guerra, que ha levantado a los caídos en sus momentos más oscuros, que ha sido la llave para que muchos sean liberados de la opresión del enemigo. Un pasaje que puede cambiar tu vida si lo tomas con fe. Y no estoy hablando de algo simbólico, sino de una promesa real de Dios para ti. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de aceptar los ataques del enemigo, te levantaras con la autoridad que Dios te ha dado? ¿Qué pasaría si, en lugar de rendirte, declararas la palabra con fe y permitieras que su poder actuara en tu vida? ¿Qué pasaría si dejaras de darle espacio al miedo y empezaras a caminar con la certeza de que el Todopoderoso es quien te guarda? Hoy es el día de tomar esa decisión. Hoy es el día de romper con esas cadenas que han intentado retenerte. No fuiste llamado a vivir en derrota. No fuiste creado para ser víctima del mal. Dios ha puesto su protección sobre ti, pero debes tomarla, debes creer en ella, debes proclamarla con poder. Si alguna vez has sentido que el enemigo ha intentado detenerte, si alguna vez has sentido que hay algo que no te deja avanzar, quiero que lo escribas en los comentarios. No dejes que el miedo te haga callar. Declara que hoy es el día en que tomas la autoridad que Dios te ha dado. Declara que el mal no tendrá poder sobre tu vida. Escribe: Dios me guarda, el enemigo no podrá vencerme. Porque cada palabra de fe es una semilla que activa el poder de Dios en tu vida. No te quedes solo escuchando este mensaje, hazlo tuyo. Toma el pasaje que te voy a revelar y úsalo como un arma espiritual, porque el mal no podrá contra un hijo de Dios que ha decidido confiar en su palabra. ¿Estás listo para recibirlo? La vida está llena de batallas, algunas visibles, otras completamente espirituales. Muchas veces, las luchas más difíciles no son aquellas que se pueden ver con los ojos, sino las que se libran en el interior, en la mente, en el corazón, en el alma. ¿Cuántas veces te has sentido oprimido, sin fuerzas, como si algo más grande que tú estuviera empujándote al abismo? ¿Cuántas veces has sentido que, por más que intentas salir adelante, siempre hay algo que parece detenerte?
Quizás has orado, has clamado a Dios, pero la respuesta no ha llegado en el momento que esperabas y el enemigo ha aprovechado esa espera para sembrar dudas en tu corazón. Pero hoy quiero que escuches esto. Dios nunca llega tarde. Aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, Él está obrando en tu vida en este mismo instante. Porque no es su voluntad que vivas esclavizado por el miedo, por la ansiedad, por las preocupaciones que el enemigo quiere poner sobre ti. No es su voluntad que te sientas derrotado cuando Él ya ha declarado victoria sobre ti. No es su voluntad que vivas con una carga que nunca fuiste diseñado para llevar, porque la carga que viene de Dios es ligera, pero la que pone el enemigo es pesada y busca robarte la paz. Quizás has pasado por momentos en los que la oscuridad pareció ganar, momentos en los que caíste, en los que te alejaste de la fe, en los que te preguntaste si realmente Dios te estaba escuchando. Pero escúchame bien, aún en tu peor momento, Dios nunca se apartó de ti. Aún cuando sentiste que estabas solo, Él estaba allí. Porque Dios no abandona a sus hijos. No importa cuántas veces te hayas sentido débil, no importa cuántas veces hayas dudado, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios sigue teniendo un propósito para ti. Y si hoy estás aquí escuchando este mensaje, no es por casualidad, es porque el Señor está llamando a tu corazón, porque quiere recordarte que en Él hay esperanza, que en Él hay restauración, que en Él hay poder para romper cualquier atadura. El enemigo quiere hacerte creer que tu situación no tiene salida, que el mal tiene más fuerza que tu fe, que lo que estás enfrentando es demasiado grande para ser vencido. Pero eso es una mentira, porque no hay tiniebla que pueda resistir la luz de Dios, no hay cadena que su poder no pueda romper, no hay batalla que Él no pueda ganar. Solo necesitas creer, solo necesitas confiar, solo necesitas levantar tu voz y proclamar su palabra con fe. Porque la oración no es solo un acto religioso, es una llave que abre las puertas del cielo, es un arma que destruye fortalezas, es el puente que nos conecta con el poder de Dios. Hoy es el día en que puedes decidir cambiar tu historia. Hoy es el día en que puedes levantarte en fe y declarar que el mal ya no tendrá lugar en tu vida. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán lejos te hayas sentido de Dios, Él sigue esperándote con los brazos abiertos. Porque su amor no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él, su hijo, su hija, alguien a quien Él ha amado desde antes de que nacieras. Y si hoy decides confiar en Él, si hoy decides rendirle tus cargas, si hoy decides hacer de su palabra tu escudo y tu espada, verás cómo todo cambia. Porque Dios nunca falla, y su poder es más grande que cualquier ataque del enemigo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te está llamando a regresar a Él, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Señor, en ti confío, en ti me refugio y en tu poder me levanto. Porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, activamos el poder de Dios en nuestra vida. No te quedes callado, no permitas que el enemigo te robe esta oportunidad. Hoy es el día de tu victoria. ¿Estás listo para recibirla? Imagina por un momento a una persona que ha luchado toda su vida contra la adversidad. Desde pequeño todo parecía estar en su contra. Su familia estaba llena de conflictos, sus oportunidades parecían limitadas, y cada vez que intentaba avanzar, algo se interponía en su camino. Cada puerta que tocaba se cerraba, cada oportunidad se desvanecía, y con el tiempo comenzó a creer que simplemente no tenía suerte en la vida. Pero lo que no sabía es que el problema no era su falta de suerte, sino la ausencia de Dios en su batalla. Esto le sucede a muchas personas. Quizás te ha pasado a ti. Has intentado salir adelante, has buscado soluciones, has trabajado duro, pero parece que algo invisible sigue reteniéndote. Es como si el mal se hubiera instalado en tu vida y nada de lo que hagas sea suficiente para romper esa barrera. Las deudas nunca desaparecen, la paz nunca llega, los problemas familiares parecen no tener solución y la ansiedad y la desesperanza se han convertido en parte de tu día a día. Te sientes cansado, agotado, como si estuvieras peleando una guerra que no puedes ganar. Pero escucha esto, esa batalla no es tuya, es de Dios. Y la razón por la que sigues perdiendo fuerzas es porque la has estado peleando con tus propias manos, en lugar de dejar que el Señor tome el control.
No importa cuántos fracasos hayas experimentado, no importa cuántas veces hayas sentido que todo estaba perdido, Dios puede revertir tu historia en un instante. Pero necesitas hacer lo que tantos otros han hecho antes de ver su milagro: doblar tus rodillas y clamar con fe. Te contaré la historia de un hombre que vivió años en el fracaso. Todo lo que intentaba hacer se desmoronaba. Perdió su negocio, su familia se alejaba de él y su salud comenzó a deteriorarse. Pensó que estaba maldito, que su destino estaba sellado y que no había salida para él. Pero en medio de su desesperación, alguien le habló sobre la oración, sobre la palabra de Dios y sobre cómo el enemigo opera en la vida de quienes no se aferran a Cristo. Al principio dudó, porque había pasado demasiado tiempo confiando solo en sus propias fuerzas. Pero en su peor momento, cuando ya no le quedaban opciones, cayó de rodillas y dijo: Dios, si realmente existes, si realmente tienes un propósito para mi vida, muéstramelo. Y algo comenzó a cambiar. Día tras día, empezó a orar con fe. Comenzó a proclamar los pasajes de la Biblia que hablaban de protección, de liberación, de restauración. Al principio, nada parecía diferente, pero con el tiempo, su corazón comenzó a transformarse. Dios empezó a darle paz en medio de sus problemas. Empezó a abrirle caminos donde antes solo había muros. Empezó a devolverle lo que había perdido. En menos de un año, su vida era completamente distinta. Su negocio prosperó, su familia regresó a él, su salud fue restaurada. Y todo porque aprendió que la batalla no se gana con estrategias humanas, sino con la fe en el poder de Dios. Este hombre no es diferente a ti. La única razón por la que experimentó un cambio radical fue porque decidió confiar en Dios, porque dejó de luchar con sus propias fuerzas y entregó su vida completamente al Señor. ¿Cuántas veces has intentado solucionar las cosas por tu cuenta y has fracasado? ¿Cuántas veces has sentido que no hay salida, que todo está en tu contra? Dios no quiere que sigas viviendo así. Él te está llamando hoy para que tomes la decisión que cambiará tu historia. Porque cuando Dios entra en tu vida, todo lo que parecía imposible se vuelve posible. Pero hay algo que debes entender. Dios no puede obrar si tú sigues resistiéndote a su voluntad. No puede intervenir si sigues confiando más en tu lógica que en su poder. No puede liberarte si sigues aferrado al miedo, a la duda, a la desesperanza. Él necesita que des un paso de fe, que declares con tu boca y con tu corazón que crees en su poder y que estás listo para verlo obrar en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Señor, confío en ti. Hoy entrego mis cargas, hoy dejo mi batalla en tus manos. Porque cuando proclamas tu fe en Dios, cuando hablas su palabra con convicción, el enemigo no tiene más opción que huir. Hoy puede ser el día en que todo cambie para ti. ¿Estás listo para recibir tu milagro? La vida está llena de batallas invisibles, de fuerzas que operan en las sombras sin que nos demos cuenta. No todo el mundo que se acerca a ti lo hace con buenas intenciones. Hay quienes sonríen en tu presencia, pero en su interior no desean verte prosperar. Personas que, aunque nunca lo digan en voz alta, sienten envidia de lo que Dios te ha dado, que esperan en secreto que fracases, que caigas, que te rindas. Y muchas veces, sin saberlo, abrimos la puerta a estas influencias negativas. Permitimos que personas equivocadas entren en nuestras vidas. Compartimos nuestros sueños con aquellos que no están felices por nosotros. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado un arma poderosa para protegernos de todo esto: la oración. Cuando oras con fe, cuando cubres tu vida, tu familia, tu hogar con la palabra de Dios, levantas un muro de protección contra toda influencia negativa, contra todo ataque del enemigo, contra toda persona que quiera hacerte daño. No puedes controlar lo que otros piensan o sienten, pero puedes asegurarte de que sus intenciones jamás prosperen en tu contra. Dios es tu escudo, tu refugio, tu guardián, y cuando clamas a Él, cuando pones en sus manos la seguridad de tu familia, el enemigo no tiene poder sobre ti. No importa cuántos deseen tu caída, no importa cuántas trampas intenten poner en tu camino, la protección del Altísimo te cubre, te rodea, te envuelve. ¿Cuántas veces has sentido que, sin razón aparente, las cosas comienzan a ir mal en tu vida? Todo parecía estar en orden y de repente los problemas llegan uno tras otro.
Las discusiones en casa aumentan. Las oportunidades laborales desaparecen. La paz se escapa de tu vida. Es como si algo estuviera bloqueando tu camino. Como si cada paso que das hacia adelante, alguien intentara empujarte hacia atrás. Y muchas veces no entendemos por qué. No sabemos de dónde viene la oposición. Solo sentimos que hay una fuerza que nos quiere detener. Pero lo que muchos ignoran es que esta lucha no es contra carne ni sangre. Es una batalla espiritual. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que los problemas que enfrentamos muchas veces tienen un origen más profundo del que imaginamos. No es solo que alguien te tenga envidia, no es solo que haya personas que no te deseen lo mejor. Es que el enemigo usa estos sentimientos para tratar de apartarte del propósito de Dios, para sembrar discordia en tu hogar, para debilitarte emocionalmente, para robarte la paz. Pero Dios te ha dado una forma de romper con todo esto, y es a través de la oración. Cuando cubres a tu familia en oración, cuando oras por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, estás activando una barrera de protección que el enemigo no puede traspasar. No significa que los ataques no vendrán, significa que ninguno tendrá éxito. No significa que no habrá dificultades, significa que ninguna podrá destruirte. Porque cuando Dios está a tu lado, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna palabra de maldición tendrá poder sobre tu vida. Ninguna trampa del enemigo podrá hacerte caer. Hay personas que han visto cómo la oración ha cambiado sus vidas por completo. Familias que estaban al borde de la destrucción han sido restauradas. Personas que eran perseguidas por enemigos sin razón han visto cómo Dios peleaba por ellas. Hombres y mujeres que estaban atrapados en ciclos de fracaso han experimentado un cambio radical cuando decidieron entregar sus vidas a Dios y confiar en su poder. Porque cuando oras, no solo hablas con Dios, activas su favor, su protección, su justicia. Recuerda lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta es la promesa que Dios tiene para ti. No importa cuán grande sea la tormenta, si permaneces en su presencia, si confías en Él, si lo haces tu refugio, nada ni nadie podrá dañarte. Pero esto no es algo que sucede automáticamente, es algo que debes buscar todos los días. Es fácil distraerse, es fácil olvidar que estamos en una guerra espiritual y bajar la guardia. Pero cada vez que dejas de orar, cada vez que permites que el miedo tome el control, cada vez que dejas entrar la duda en tu corazón, estás dejando un espacio para que el enemigo se infiltre. Por eso es tan importante que te aferres a Dios, que hagas de la oración una prioridad en tu vida, que declares con tu boca y con tu corazón que Dios es tu protector, que Él es tu refugio. Si alguna vez has sentido que fuerzas externas han intentado destruir lo que Dios te ha dado, si alguna vez has sentido que hay personas que no desean tu bien, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Dios es mi protector, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque cuando proclamas la palabra de Dios con autoridad, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Hoy es el día de tu victoria, ¿estás listo para recibirla? La vida está llena de momentos en los que nos sentimos vulnerables, en los que parece que las dificultades nos superan, en los que sentimos que algo nos quiere detener y no entendemos por qué. Quizás has notado cómo de repente la armonía en tu hogar se rompe, cómo surgen conflictos entre tu familia sin una razón aparente, cómo puertas que estaban a punto de abrirse de repente se cierran sin explicación. Puede que hayas sentido en tu corazón un peso que no puedes describir, un cansancio que va más allá de lo físico, un desgaste que te roba la paz. Y muchas veces buscamos respuestas en el lugar equivocado. Intentamos solucionarlo con nuestras propias fuerzas. Nos esforzamos por cambiar las circunstancias sin darnos cuenta de que el problema no siempre es externo, sino espiritual. Dios nos ha advertido en su palabra que hay batallas que no podemos pelear con nuestras propias manos, que hay ataques que vienen desde lo invisible, que hay enemigos que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero también nos ha dado la herramienta más poderosa para enfrentarlos: la oración.
La oración no es solo un acto religioso, no es solo palabras que decimos por costumbre, es un arma espiritual, es la llave que abre las puertas del favor de Dios, es el escudo que protege a los que creen, es la declaración de victoria sobre cualquier obra del enemigo. Y hoy más que nunca necesitas levantar un muro de oración sobre tu vida y la de tu familia, porque los ataques del enemigo no descansan. Mira a tu alrededor, observa cómo el mundo está lleno de caos, de conflictos, de personas que han perdido el rumbo porque han apartado a Dios de sus vidas. Observa cómo el miedo, la desesperanza y la confusión se han apoderado de tantos hogares, cómo la fe de muchos ha sido debilitada por los problemas, cómo hay familias que han sido destruidas porque no supieron reconocer a tiempo los ataques que venían en su contra. Y la pregunta es, ¿vas a permitir que eso suceda en tu vida? ¿Vas a permitir que el enemigo robe tu paz, destruya tu hogar, afecte tu destino? ¿O por el contrario, te vas a levantar en fe y vas a reclamar la protección de Dios sobre todo lo que amas? Es momento de entender que la oración no es opcional, es una necesidad. Así como necesitas el aire para respirar, necesitas la oración para mantenerte fuerte espiritualmente. No puedes permitirte vivir cada día sin buscar la cobertura de Dios, porque cada día hay fuerzas que intentarán detener tu propósito, desviar tu camino, sembrar en tu corazón el miedo, la duda y la desesperanza. Pero cuando oras, cuando te arrodillas delante de Dios y clamas con fe, desatas el poder del cielo sobre tu vida. La oración no solo te protege a ti, protege a tus hijos, protege a tu matrimonio, protege tu hogar, protege cada área de tu vida. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver a un hijo de Dios levantarse en oración, porque sabe que no tiene poder sobre alguien que ha sido cubierto por la presencia del Altísimo. No dejes que la rutina te haga olvidar lo que realmente importa. No dejes que el ajetreo del día a día haga que bajes la guardia. No esperes a que el ataque llegue para empezar a orar. Tienes que ser proactivo. Tienes que cubrirte en oración antes de que la batalla llegue. Porque la diferencia entre la victoria y la derrota muchas veces no está en la fuerza humana, sino en la preparación espiritual. Dios ya te ha dado las herramientas, pero depende de ti usarlas. No puedes vivir sin oración y esperar que todo vaya bien. No puedes descuidar tu vida espiritual y sorprenderte cuando las cosas comiencen a salir mal. La oración es la base de todo y sin ella estás expuesto. Pero cuando oras, cuando buscas a Dios, cuando declaras su palabra sobre tu vida, estás construyendo un escudo que ningún ataque puede traspasar. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, si alguna vez has experimentado momentos en los que sentiste que el enemigo estaba atacando tu vida o tu familia, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: yo y mi casa estamos protegidos por Dios. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Porque cuando declaras la palabra, cuando proclamas tu fe, estás estableciendo un muro espiritual alrededor de ti. No te quedes en silencio. No te conformes con ver cómo el enemigo intenta robarte la paz. Levántate en oración, busca a Dios con todo tu corazón y confía en que Él peleará por ti. Hoy es el día en el que decides dejar de vivir con miedo, el día en el que tomas la decisión de poner tu vida y la de tu familia bajo la protección del Dios Todopoderoso. Porque cuando Él es tu refugio, cuando Él es tu fortaleza, no hay mal que pueda tocarte, no hay ataque que tenga éxito, no hay enemigo que pueda vencerte. Dios está contigo y mientras te mantengas en su presencia, no importa lo que venga en tu contra, siempre saldrás victorioso. ¿Estás listo para hacer de la oración tu escudo, tu arma y tu fortaleza? Si es así, levanta tu voz, deja tu comentario y proclama que Dios es tu protección, porque este es el primer paso para caminar en victoria. La batalla espiritual es real y la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que ya están atrapadas en ella. Vivimos en un mundo donde los ataques no siempre son físicos, donde muchas veces el enemigo opera en lo invisible, infiltrándose en la mente, sembrando confusión, debilitando la fe y robando la paz. ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor se derrumba sin razón aparente? ¿Cuántas veces has trabajado por algo con todas tus fuerzas y en el último momento todo se desmorona? ¿Cuántas veces has sentido que las personas a tu alrededor
cambian repentinamente, que te rodea la envidia, la traición, la injusticia. Esto no es casualidad. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos han caído porque ignoraron esta verdad. Creyeron que todo se solucionaba con esfuerzo humano, que podían enfrentarlo solos, que solo era cuestión de suerte o de trabajar más duro. Pero la realidad es que sin la protección de Dios, sin la oración constante, sin la fe firme en su palabra, cualquier persona puede convertirse en blanco fácil del enemigo. Vemos en la Biblia cómo grandes hombres de Dios fueron atacados, no por falta de talento o de preparación, sino porque su propósito era grande. José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, no porque había hecho algo malo, sino porque su vida tenía un llamado especial. Génesis 37:28. Daniel fue lanzado al foso de los leones por su fe en Dios. Daniel 6:16. Jesús mismo fue rechazado, humillado y crucificado por los mismos a quienes vino a salvar. La oposición es una señal de que hay algo valioso en tu vida que el enemigo quiere destruir. ¿Te das cuenta? Pero aquí está la clave. Ninguno de ellos fue derrotado porque estaban bajo la cobertura de Dios. José pasó de esclavo a gobernador. Daniel salió del foso ileso. Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. Porque cuando Dios está contigo, ningún ataque, ninguna traición, ningún plan del enemigo puede prevalecer. Isaías 54:17 nos recuerda: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes asegurarte de estar bajo la protección de Dios? La respuesta es clara en la Biblia: oración, fe y la proclamación de su palabra. No basta con decir que crees en Dios, no basta con ir a la iglesia de vez en cuando, no basta con pedirle ayuda solo cuando todo está mal. Dios no es un amuleto de emergencia, Él es un padre, un protector, un refugio, pero solo aquellos que realmente confían en Él pueden experimentar su cobertura. Salmo 91, 1-2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La clave está en habitar en su presencia, en permanecer en oración, en declarar su palabra sobre cada área de tu vida. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que las cosas en tu vida van en caída libre? Que por más que te esfuerces, parece que hay una barrera invisible que no te deja avanzar. Tal vez has sentido envidia en tu entorno, personas que sonríen en tu cara pero que en secreto desean tu caída. Tal vez has sido víctima de traición, de injusticia, de ataques que no entiendes. Si has pasado por esto, quiero que dejes un comentario y escribas: Dios es mi escudo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque hoy, al declarar esto, estás tomando una posición espiritual, estás activando el poder de la palabra de Dios en tu vida. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Lo que declaras con tu boca tiene poder. Y si hoy declaras que Dios es tu escudo, entonces ninguna obra del enemigo podrá derribarte. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que han sido arrastradas por la corriente de la desesperanza, que han permitido que el miedo tome control de sus vidas, que han perdido su fe porque no supieron cómo pelear en oración. Personas que han permitido que la envidia, la traición y los ataques destruyan su propósito. Pero hoy Dios te está diciendo que no tienes que vivir así. Él te ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que no saben quiénes son en Cristo, sobre aquellos que viven sin oración, sin fe, sin la cobertura del Altísimo. Pero tú, que estás escuchando este mensaje, hoy tienes la oportunidad de levantarte y cubrir tu vida con la protección de Dios. Hoy es el día en que decides caminar en la seguridad de Dios. Hoy es el día en que declaras que ningún ataque tendrá éxito contra ti. Hoy es el día en que entiendes que la batalla no es tuya, sino del Señor, y que Él pelea por ti.
pero debes hacer tu parte. Debes tomar la oración como un hábito diario, debes proclamar su palabra sobre tu vida, debes caminar con la certeza de que Dios es tu refugio. Si has sentido que este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que necesitas la protección de Dios en tu vida, quiero que lo declares en los comentarios y escribas: Dios es mi escudo, mi refugio, mi fortaleza. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. No te vayas de este video sin hacer esta declaración, porque cuando proclamas la palabra de Dios con fe, estás activando algo poderoso en lo espiritual. Dios está obrando en este momento, está rompiendo cadenas, está deshaciendo planes del enemigo, está cubriéndote con su protección. Pero debes creerlo, debes recibirlo, debes caminar con esa certeza. No vivas más con miedo, no permitas que el enemigo robe tu paz. Dios te ha dado la victoria. Escríbelo, proclámalo, porque hoy es el día en que tu vida cambia para siempre. La verdad es que la vida está llena de batallas. Algunas las podemos ver y enfrentar con nuestras propias fuerzas, pero hay otras que no son visibles a los ojos humanos. Batallas que ocurren en lo espiritual, en lo más profundo de nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra fe. Esas son las batallas que más daño pueden hacer si no sabemos cómo pelearlas, si no sabemos cómo defendernos, si no entendemos que la única forma de salir victoriosos es bajo la cobertura de Dios. La envidia, la traición, la injusticia, la manipulación, las trampas del enemigo. Todo esto es real, y si no estamos firmes en nuestra fe, podemos caer en la desesperanza, en la ansiedad, en el miedo. Pero Dios no nos llamó a vivir con temor. Dios nos dio autoridad, nos dio su palabra, nos dio su protección para que ningún ataque, ninguna obra del enemigo pueda prevalecer sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces has sentido que todo se te viene encima? Que sin razón aparente las cosas empiezan a salir mal, que la gente que creías cercana empieza a mostrar su verdadera cara, que las oportunidades que parecían seguras de repente desaparecen. Eso no es casualidad. La Biblia nos enseña que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y su estrategia es la misma desde el principio: atacar a los hijos de Dios, debilitar su fe, sembrar dudas en su corazón, alejarlos de la oración para que queden vulnerables. Pero hoy has recibido una verdad que puede cambiarlo todo. Dios es tu refugio, Dios es tu escudo, Dios es tu protector. Ahora, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? No basta con escuchar, no basta con emocionarse por un momento. Si quieres ver la protección de Dios en tu vida, tienes que tomar una decisión hoy. Tienes que decidir que pase lo que pase, te mantendrás firme en la oración. Tienes que declarar con tu boca que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Tienes que entender que, aunque el enemigo intente rodearte, Dios ya ha puesto un muro de fuego a tu alrededor. Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios ya ha prometido protegerte, pero tú debes caminar en su palabra. No permitas que el miedo controle tu vida. No permitas que los ataques del enemigo te hagan dudar del poder de Dios. No dejes que las circunstancias te roben la fe, porque la batalla no se gana con fuerza humana, la batalla se gana en lo espiritual. Se gana cuando doblas tus rodillas y clamas a Dios. Se gana cuando te levantas en oración y proclamas que la sangre de Cristo te cubre y te protege. Se gana cuando decides que nada ni nadie podrá apartarte del propósito de Dios. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas han caído en la desesperación porque no entendieron esto a tiempo? ¿Cuántos han permitido que la envidia, la traición, las palabras de otros les roben su paz y los hagan abandonar el camino? Pero tú no serás uno de ellos. Hoy Dios te está llamando a levantarte, a fortalecer tu fe, a entender que no importa cuántos enemigos se levanten en tu contra, su poder es mayor, su victoria es segura, su protección es absoluta. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas palabras, quiero que lo declares en los comentarios. Quiero que escribas con fe: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Ninguna obra del enemigo prosperará en mi vida. Porque cuando declaras su palabra con fe, estás activando algo en lo espiritual, estás marcando tu territorio, estás estableciendo que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Hazlo ahora.
No dejes que este momento pase sin tomar una acción de fe. Decláralo, escríbelo, porque hoy es el día en que decides caminar en la victoria de Dios. Recuerda esto: el enemigo solo puede ganar cuando te quedas callado, cuando no oras, cuando permites que el miedo y la duda tomen el control. Pero cuando te levantas en fe, cuando proclamas la verdad de Dios, cuando oras con autoridad, entonces todo lo que el enemigo intentó en tu contra comienza a desmoronarse. Dios está contigo. No estás solo, no estás desprotegido, no estás en esta batalla sin armas. Él ya ha puesto su escudo sobre ti, su favor te rodea, su presencia va delante de ti. Pero ahora te toca a ti creerlo, caminar en esa verdad y vivir con la certeza de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora dime, ¿vas a tomar este paso de fe? ¿Vas a comprometerte a vivir bajo la protección de Dios? Escríbelo en los comentarios. Haz esta declaración de fe. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Porque hoy, aquí y ahora, Dios está obrando en tu vida. La vida está llena de desafíos, de pruebas que parecen venir de todas partes, de momentos en los que sientes que todo se desmorona. Hay días en los que te levantas y sin razón aparente sientes un peso en el alma, como si algo invisible estuviera tratando de frenarte. Pero déjame decirte algo, eso no es una casualidad. La batalla espiritual es real y el enemigo sabe exactamente cómo atacarte, cómo hacerte dudar, cómo desgastar tu fe poco a poco, hasta que termines alejándote del propósito que Dios tiene para ti. Pero hoy, aquí y ahora, Dios quiere darte una clave, una verdad que cambiará tu vida para siempre. Él ya ha preparado tu protección. La Biblia dice en Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios no te ha dejado solo. Él ha puesto un escudo sobre ti, un muro de fuego alrededor de tu vida, una protección que el enemigo no puede atravesar. Pero aquí está la clave. Tú debes apropiarte de esa protección, debes caminar en su promesa, debes creer y proclamar que nada ni nadie podrá tocarte porque el Señor es tu refugio. Piensa por un momento en cuántas veces has sentido que todo se derrumba, que los problemas vienen uno tras otro sin darte tregua, que la gente en la que confiabas te ha fallado, que las puertas que esperabas que se abrieran han sido cerradas en tu cara. ¿Cuántas veces te has preguntado si todo esto es normal o si hay algo más detrás de todo lo que está pasando? Porque la verdad es esta: cuando caminas con Dios, el enemigo hará todo lo posible para detenerte. Usará personas, usará palabras, usará situaciones, usará tus miedos, usará tu pasado, usará todo lo que pueda para hacerte dudar. Pero lo que Él no quiere que sepas es que su poder es limitado, que no puede tocarte sin el permiso de Dios, que si te mantienes firme en la oración y en la fe, sus planes fracasarán. ¿Cuántas veces has sentido que algo o alguien te roba la paz? Que hay personas que, con su presencia, con sus palabras, con sus actitudes, parecen drenarte la energía, que cada vez que están cerca sientes un peso en el corazón. Eso tampoco es una casualidad. Dios nos da discernimiento para identificar lo que no viene de Él. En Mateo 10:16, Jesús nos dijo: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No todos los que están a tu alrededor tienen buenas intenciones. No todos los que sonríen desean tu bienestar. No todos los que dicen estar contigo realmente están de tu lado. Es por eso que necesitas permanecer en oración, porque Dios te dará la claridad para saber quién es quién en tu vida. Hoy es el día en que debes tomar una decisión. No puedes seguir viviendo con miedo, no puedes seguir dudando, no puedes seguir dejando que el enemigo siembre temor en tu corazón. Dios ya te ha dado la victoria, pero tú debes caminar en ella. Debes proclamar con tu boca que el Señor es tu refugio, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Que su sangre te cubre y te protege de todo mal. Quiero que declares esta verdad en los comentarios. Escribe con fe: Dios es mi escudo, nada ni nadie podrá tocarme. Porque cuando declaras su palabra con fe, algo sucede en el mundo espiritual. Los ataques del enemigo comienzan a debilitarse,
Las cadenas empiezan a romperse, las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. No subestimes el poder de una oración, no subestimes lo que Dios puede hacer cuando te aferras a su protección. La pregunta es, ¿vas a tomar este paso de fe o vas a seguir permitiendo que el enemigo robe lo que Dios ya te ha dado? Porque el problema no es que el enemigo tenga poder sobre ti. El problema es que muchas veces le damos más espacio del que debería tener en nuestras vidas. Le abrimos la puerta con el miedo, con la duda, con la falta de oración, con la falta de fe. Pero hoy Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Este es el momento en el que decides vivir bajo la cobertura de Dios. No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo. Hoy, tómate un momento, cierra los ojos y ora. Pídele a Dios que selle su protección sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre cada área de tu vida. Porque cuando caminas en su presencia, cuando confías en su palabra, cuando proclamas su verdad, no hay fuerza en este mundo ni en el mundo espiritual que pueda tocarte. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que lo declares. Escribe en los comentarios, hoy decido caminar bajo la protección de Dios. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque hoy, aquí y ahora, Dios está obrando en tu vida.